Auspicia a Impacto Económico Rakiduam, servicios para la industria del petróleo y gas. Microtrack. El tema es el desarrollo emprendedor en la región. La semana pasada se realizó la final de la competencia Naves impulsada por el Banco Macro y el IAE Business School. Con tal motivo dialogamos con Fernando Tabora, gerente divisional del Banco Macro, y con Silvia Torres Carbonell, directora del Centro de Entrepreneurship del IAE Business School. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un gusto. Bien, si bien hemos estado hablando de lo que es la competencia Naves, me encantaría que nos recuerden en qué consisten, para que quienes no están tan en tema se puedan... Bien, bueno, Banco Macro con el IAE viene desarrollando desde hace 5 años este proyecto de nave que tiene que ver en la formación y en el acompañamiento de herramientas que hoy necesitan los emprendedores para su evolución constante y permanente. Esto tiene que ver básicamente con la necesidad de poder llegar a los tejidos más básicos de la matriz productiva de las distintas regiones. Creemos y consideramos en su momento, cuando nos juntamos con el IAE, que era una interesante oportunidad desde el punto de vista de la red federal que tiene el banco, donde puede llegar a distintas zonas con las capacidades técnicas y educativas que tiene el IAE a nivel nacional. Silvia, como directora del IAE en lo que es el desarrollo emprendedor, contanos brevemente en qué consiste la competencia Naves, cómo se desarrolla, cuáles son sus etapas, sus actividades. Bien, el IAE primero es la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Es una escuela que nació hace más de 40 años, es una iniciativa emprendedora también, que busca formar hombres y mujeres de empresas en sus virtudes, en sus capacidades técnicas, pero también en sus virtudes necesarias para constituirse en ese, yo diría, ese motor de prosperidad de un país, porque realmente el tejido empresario tiene que ser quien crea empleo, quien crea valor, quien crea riqueza, y lo hace además ética, social y ambientalmente responsable. En ese marco, el IAE hace 20 años promovemos con forma muy pionera dentro del Centro de Emprendedores que yo dirijo y que fundamos hace 20 años, el acompañamiento de estos emprendedores, como decía Fernando, que no son solo en etapas nacientes también, no en etapas solo de ideas, sino empresas que también hasta tengan 4 años de vida, o pymes con proyectos innovadores. Naves en realidad nace hace 20 años, este año cumplimos 20 años, de apoyar emprendedores con capacitación, acompañamiento, mentoreo. Han sido pioneros. Muy pioneros. Pero hace 5 años, y gracias justamente a esta increíble y valiosa alianza que tenemos con el Banco Macro, hemos logrado federalizarlo, porque antes lo hacíamos solamente en el campus del IAE de Pilar. Si bien venían participantes del interior, no era lo mismo. En cambio, esta potencialidad que nos da de estar hoy en 11 sedes, más la sede Pilar, ha llegado a más de 1.100 proyectos en las sedes del NAVE Federal, más otros 120, 30 que tenemos en la sede Pilar, o sea que estamos hablando de casi 1.300 proyectos, que equivale a más de 3.000 personas, que están beneficiándose, realmente en este caso, gracias a una inversión importante que hace tanto el IAE, pero sobre todo en este caso el banco, de el tener acceso a estas capacitaciones, a estas herramientas y sobre todo a esta, yo diría, formación de excelencia para poder desarrollar, validar, expandir o innovar en sus proyectos. Ustedes son miembros del jurado que ha evaluado a los emprendimientos, a los empresarios pymes aquí en la región. ¿Cuál es la ponderación que hacen de la calidad emprendedora? ¿Qué fue lo que les todo lo que les pareció relevante? Mira, en primera medida, creo que lo más importante es que no hay edad para poder emprender. Te encontrás con gente muy joven y con gente grande, y eso hace de que verdaderamente sea
interesante a la hora de evaluar que siempre hay sueños que se quieren llevar adelante. Ese es el primer punto. El segundo, de que estamos en una región en donde hay proyectos de todo tipo, no solamente con una mirada particular sobre la actividad principal que tiene la región, que es la actividad petrolera, y eso hace de que de alguna u otra manera nos permita evaluar que hay una importante red de otros tipos de actividades que de alguna u otra forma van a complementar la matriz productiva de la región. Silvia, ¿tu apreciación? Sí, coincido con los dos puntos. También me parece interesante, y puedo hablar porque también he estado de jurado en todas las otras, no en todas, pero en casi todas, y en las que no estuvo una persona que es como de mi confianza. O sea, digo, tenemos la visión general, y esto es lo que a mí me apasiona ver. En primer lugar, descubrir el potencial que tiene el interior realmente, descubrir cómo a través de la tecnología se igualan en muchos casos oportunidades, porque acabamos de ver proyectos desde una aplicación o una plataforma que desde acá puede estar usada en todo el país, o ayer que vi una en Jujuy que podría ser también incluso usada en todo el mundo. O sea, eso para mí es muy distinto a cuando comenzamos con el Naves, en donde los proyectos que eran más locales eran más de economía regional. Y hoy me parece que esto es importante. Y aún en los de economías regionales, que también me parece importante señalarlo, como acabamos de ver uno con el vino, que si bien no es lo típico, hoy ya en la zona patagónica el vino está teniendo su impacto, también está bueno porque es mirar estos proyectos, ayudarlos a pensar más en grande. Y lo vemos que empiezan a pensar en grande. Y también tenemos los casos de microemprendedores, a lo mejor, que se animaron, que tienen historias de vida increíbles y que bueno, este programa los ayuda a profesionalizarse, a validar cómo pueden seguir creciendo, ayuda también a animarse a seguir. Así que eso ha sido muy enriquecedor verlo, ¿no? Sí, yo quisiera agregar, participé de la etapa de capacitación de este programa Naves. Destaco no solo la calidad académica, la experiencia de los profesores del IAE, que como te decía no fue una sorpresa para mí, pero además la dedicación, el entusiasmo, la disposición, ¿no? Y cómo esa capacitación les permitió a quienes participaron, acceder a herramientas nuevas, ya sea en lo financiero, temas de marketing, a darle más forma a lo que venían pensando. La verdad que yo creo que un valor agregado también que tiene Naves, que ya lo vamos viendo a lo largo de los años, que crea comunidad, es que crea eso que llamamos el capital social. Hoy nos están pasando que hay emprendedores que empezaron en San Juan, en Naves Mendoza, y que después se asociaron con uno de Posadas, y otros que están haciendo negocios juntos desde, Jujuy a Rosario. Y eso, y luego cuando vienen a los que son seleccionados, que ahora si quieres después hablamos de esos, que participan ya en la segunda etapa de Naves, que son ahora a partir de agosto, ahí todavía se integra mucho más esa comunidad, porque se juntan con los otros, son 55 elegidos de las 11 sedes, más los 120 que están participando en el Naves Nacional, y ahí se genera también una red que es valiosísima para el mundo de los emprendedores. La integración y el relacionamiento es estratégico para que las cosas funcionen, digamos. Exacto. No se puede, una sola persona no puede hacer todo, y creo que hoy el trabajo desde el punto de vista colaborativo hace de que se pueda seguir creciendo. Y lo que recién decía Silvia es fundamental. El tejido que se va armando tiene un valor incalculable, ¿sí? Que ni siquiera te lo da una formación. El programa de Naves no pretende buscar un ganador, pretende buscar la posibilidad de que la gente se siga formando, se siga capacitando, se siga desarrollando, que tenga herramientas para poder desenvolverse, y que eso nutra al segmento o al mercado o a la región donde ellos
habitan y transitan todos los días. Sí, tal cual. Participar de las capacitaciones y poder ser parte de esa red de contacto ya es una ganancia, ¿no? Claro. Totalmente. Coméntenme algo de los casos que se presentaron, los que pudieron evaluar. Bueno, hay de todo, la verdad que hay de todo. Lo primero es que creo que lo más interesante es que es muy variado, ¿sí? Sí. Y eso creo que hace un poco la diferencia. Después te encontrás con proyectos en donde las personas tienen muy buenas ideas y necesitan de alguna otra manera que se los oriente para llevarlo a la práctica. Hay gente que viene con experiencia y necesita de alguna otra manera que este programa les permita ver o evaluar otras posibilidades dentro de su propio proyecto. Encontramos proyectos tecnológicos, proyectos que tengan que ver con aspectos de mejora en lo que es toda la parte de ecológica. Hay proyectos que están relacionados mucho al trabajo familiar, al desarrollo de su trabajo familiar. Creo que es una gama interesante de alternativas que se generaron en la final de naves de hoy. Silvia, ¿tu apreciación? Sí, todavía no tenemos a los ganadores porque estamos en el proceso. Claro. Pero también rescato también hay algunos temas interesantes, por ejemplo, algunos proyectos que están pensando en cómo, yo diría, disrumpir y a través de la tecnología cadenas de valor o cadenas muy tradicionales. Sí. Digamos, en donde la inserción de tecnología puede democratizar y desintermediar esas cadenas, por ejemplo, y en esos casos son gente que viene con experiencia, porque para entender el negocio, y una de las cosas que me gustó mucho, y veo que mis profesores hicieron un buen trabajo, es que parten explicando el problema que quieren solucionar y no la idea. Claro. O sea, acá lo importante es identificar el problema, la necesidad, enamorarse del problema y no de la idea. Claro. Porque vos una vez que te enamorás de la idea, del problema y lo entendés y lo haces parte tuyo, encontrás alternativas de solución. Así que eso me gustó mucho en algunos de los casos que vimos. En otros casos, como decíamos antes, hay una en todos casos hay pasión, pero en algunos casos hay una sobresaliente pasión, aún sin tener todos los recursos. Sí. Y ver cómo lograron hacer cosas en poco tiempo, incluso sin toda la capacitación que después adquieren, ¿no? Claro. Así que me parece muy interesante, muchos casos interesantes. Todavía nos quedan algunos más, pero ya sabremos luego los ganadores. Está la fumata todavía. Pero falta poco. Ahí, en un punto que creo que es clave, ¿es posible que una de las causas del fracaso de un emprendimiento sea enamorarse de la idea y no chequear qué pasa en el mercado? Sí, además tenemos que tener en cuenta que hoy el mercado que consume cambia en forma vertiginosa. Claro. Si analizamos el mercado hace 5 años atrás, cómo consumía en función de hoy, claramente hay cambios muy profundos. Eso es una necesidad de evaluar. Recién Silvia decía algo que es fundamental. Encontrar la necesidad o encontrar el problema, trabajarlo, genera un montón de alternativas que no tienen que ver únicamente con la idea fundamental, digamos. ¿Sí? Creo que parte del fracaso tiene que ver un poco con esto, ¿no? Claro. Con encasillarnos o enlatarnos sin poder analizar cómo evoluciona el contexto en el cual yo quiero incorporar mi idea, ¿no? O mi proyecto. Claro, porque digamos, enamorarse de la idea es válido, pero hay que validarla, ¿no? Claro, enamorarse de la idea es válido, pero el proceso debe empezar al revés, debe empezar por la necesidad o problema. Una vez que vos analizás la dimensión de ese problema y quiénes son realmente quienes lo tienen y qué capacidad incluso económica tienen quienes tienen ese problema para poder pagar por una solución, ahí una vez que dimensionás eso, el problema se transforma en una oportunidad. Y recién después tenés que idear y crear, analizar soluciones posibles para capturar esa oportunidad. Y lo primero que hay que hacer es mirar cómo se soluciona ese problema
en otras partes del mundo, claro. cómo lo solucionan otros, porque ahí recién empezás a hacer lo que se llama un proceso de ideación, de tirar muchas opciones, y después armar el modelo de negocio con el cual vas a llegar a decir, dado este problema, que es una oportunidad porque hay determinada dimensión, y llegué a que esta es la mejor de las soluciones posibles, valido la oportunidad, claro, y recién después construyo cómo voy a capturar esa oportunidad, claro, que es lo que llama el modelo de negocio. Claro. Y después no termina ahí, ahí está todo muy bien. Ahí empieza lo más difícil, que es poner en marcha, implementar, ejecutar, y para eso también se necesita capacitación, porque en el fondo un emprendedor es un germen de empresario y tiene que tener todo lo que llamamos los conocimientos de manejo general, de gestión de una compañía. Aunque al principio es chica, pero en sí, aunque sea chica, tiene todas las funciones de una empresa. Comprar, vender, pagar, cobrar, administrar los recursos, administrar las personas. Así que bueno, es apasionante. Un tema como para terminar. Vos, Silvia, sos parte o has sido parte de lo que es el Global Entrepreneurship Monitor, que analiza la proporción de emprendedores en distintas partes del mundo. En Argentina también. O sea, hecho en Argentina. Sí. ¿Cómo estamos en desarrollo? En Argentina es variable y tiene mucho que ver con la coyuntura. En primer lugar, es muy importante distinguir entre emprendimientos basados por necesidad y por oportunidad. De hecho, en estas muestras que estamos teniendo, tenemos de los dos tipos. O sea, son motivados o movidos por la necesidad de generar ingresos o de complementar ingresos, o son movidos por oportunidad. El primer gran secreto es que aun cuando sean por necesidad, tienen que encontrar la oportunidad, porque si no, van al fracaso. Y Argentina varía la proporción según la situación económica, es notable, la tasa de actividad emprendedora en Argentina van variando. Sube mucho cuando empieza la crisis económica, pero porque sube mucho la de necesidad. Alguien que se quedó sin trabajo. Exacto, y después se empieza a estabilizar. Yo te diría que Argentina está estabilizada entre un 8 y un 10% de la población activa, adulta, porque no es una foto de un día, yo te lo muestro, que está con intenciones y con vocación de emprender. Esto aumenta, tenemos que estudiar muy bien en qué perfil socioeconómico están, hay que entender el potencial de crecimiento de esos proyectos, por eso el GEM estudia también, bueno, se les pregunta cuánto empleo van a crear en los próximos 5 años, si van a innovar, si van a vender fuera de su zona geográfica, porque eso tiene que ver con la calidad. O sea, un ecosistema emprendedor virtuoso no tiene que ver con la cantidad, sino con la calidad de los emprendimientos, porque los otros pueden servir, pero en el fondo un sistema económico bueno tiene que tener un buen sistema empresario que genere empleo, y no que las personas emprendan porque no tienen empleo. ¿Entendés? Entonces, bueno, es todo un tema interesante, pero bueno, estamos en camino. Fernando, reflexión final de este nuevo ciclo, de esta nueva competencia Naves Neuquén. Como reflexión, que no me deja de sorprender cada Naves, digamos. Creo que eso es, para mí es básico y fundamental, porque me permite analizar de que siempre hay un gran futuro por delante. Y en ese sentido creo que nosotros somos artífices principales para que las cosas logren que se sucedan. Esta es una herramienta, tal vez es una única herramienta dentro de un montón de alternativas que debería o hay. Pero tenemos que decidirnos a hacerla, y creo que es un poco el puntapié que definió en su momento el banco con el IAE. Y no es un dato menor, en un año de una difícil coyuntura, en donde probablemente se tomen decisiones de ajustar algunas cuestiones de gasto, de costo. El banco volvió a definir su presencia en este programa. No tiene que ver únicamente con la inversión en dinero, tiene que ver con la inversión en función de seguir alimentando en la formación de las regiones en donde somos actores principales, digamos. Formamos parte de todo esto, más allá de la actividad que
que nos toca hacer, ¿no? Sí, es un componente de responsabilidad empresaria muy importante. Yo puedo agregar que lo veo porque ya tengo una relación muy de amistad con quienes lideran en las distintas regiones, y es que el banco no es solamente un sponsor, si quieres, es un aliado. Claro. Y realmente cada año voy viendo que lo sienten así, se sienten involucrados, claro, se emocionan con los emprendedores y después se generan relaciones y vínculos. Entonces, claro, y más allá de que además sirve para el negocio, pero creo que claro, pero hay una cosa que trasciende eso. Y a mí me parece que eso es importante porque hace que la gente lo sienta cerca. Sí, tal cual, doy fe. Gracias y el reconocimiento a lo que están haciendo para desarrollar la actividad emprendedora, porque es el gran motor que necesitamos vigorizar en nuestro querido país. Muy bien, gracias a vos. Amable. Un gusto. Muy atento. Compartíamos el diálogo con Fernando Tabora del Banco Macro y Silvia Torres Carbonell del Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, en la entrega de los premios a los 5 ganadores de la final de Neuquén, de la competencia de naves. Silvia planteó un tema central. Hay un derecho a emprender que tiene que ver con la libertad económica, condición necesaria para el desarrollo emprendedor. Pausa y último bloque, ya venimos. CC News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Las últimas novedades y soluciones de ingeniería, tecnología, educación, sociedad, management e inspección. ccnews.com.ar. Suscríbete. Insomnio, ansiedad, adrenalina. Pagué alto el precio de querer ser el mejor. Y cuando no se dio, también lloré de la bronca. Pero valió la pena, porque gané algo glorioso. Tantos hermanos que hice, que aún hoy están conmigo. Medife está conmigo. Valen siempre pintó en casa. Hizo dibujos desde chiquito, pero siempre. Nos llenaba la casa de hojas con sus pinturas y nosotros, bueno, como podíamos, lo acompañábamos. Somos gente de trabajo y algunas cosas nos cuestan. Eso del arte. Por eso un día nos bajamos del cole y fuimos a los museos. Yo quedé más sorprendida que él. Las cosas, las obras que había. Esa noche creo que no se pudo dormir nadie en casa. Él soñando con ser artista y nosotros soñando con él. ¡Qué linda estás, Neuquén! Municipalidad de Neuquén. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.